Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días se secó el torrente donde estaba escondido Elías, pues no hubo lluvia sobre el país. La palabra del Señor llegó entonces a Elías diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y establécete, pues he ordenado a una mujer viuda de allí que te suministre alimento. Se alzó y fue a Sarepta. Traspasaba la puerta de la ciudad en el momento en el que una mujer viuda recogía por allí leña. Elías la llamó y le dijo: tráeme un poco de agua en el jarro, por favor, y beberé. Cuando ella fue a traérsela, él volvió a gritarle: tráeme, por favor, en tu mano un trozo de pan. Ella respondió: vive el Señor, tu Dios, que no me queda pan cocido, solo un puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la alcuza. Estoy recogiendo un par de palos, entraré y prepararé el pan para mi hijo y para mí. Lo comeremos y luego moriremos. Pero Elías le dijo: no temas, entra y haz como has dicho, pero antes prepárame con la harina una pequeña torta y tráemela. Para ti y tu hijo lo harás después, porque así dice el Señor, Dios de Israel: la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor conceda lluvias sobre la tierra. Ella se fue y obró según la palabra de Elías, y comieron ella y su familia. Por mucho tiempo la orza de harina no se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, según la palabra que había pronunciado el Señor por boca de Elías. Palabra de Dios. Te alabamos. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Escúchame cuando te invoco, Dios de mi justicia. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor? ¿Amaréis la falsedad y buscaréis el engaño? Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Sabedlo, el Señor hizo milagros en mi favor, y el Señor me escuchará cuando le invoque. Temblad y no pequéis, reflexionad en el silencio de vuestro lecho. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Hay muchos que dicen: ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que si abundara en su trigo y en su vino. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Aleluya, aleluya, aleluya. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Sentaos un momento.
Estamos leyendo como primera lectura el primer libro de los Reyes del Antiguo Testamento. Y en él se nos narra hoy ese milagro que hace Elías con esa pobre mujer, viuda de Sarepta. Sarepta pertenecía a un pueblo no de Israel, sino a un pueblo extranjero, pero que estaban sufriendo lo mismo que Israel, estaban sufriendo una larga sequía. Entonces es el Señor Dios el que le dice a Elías que se traslade hasta Sarepta y hasta que él decida que vuelvan sobre esa tierra las lluvias. Elías, y son quizá los dos elementos que tenemos que tener en cuenta en esta primera lectura, Elías se fía de Dios. La confianza del profeta, de Elías, en el Señor. ¿Qué es lo que hace? Recibe esa palabra de Dios y se pone en camino hacia la tierra que el propio Señor le señala. Confianza, por lo tanto, en el Señor. Y segundo elemento a tener en cuenta en esta lectura, la generosidad de la viuda, la generosidad de esa mujer. Cuando le dice, hazme un pan, ella le dice, solamente tengo un poquito de harina y un poco de aceite. Había pensado en hacer un pan para mí y para mi hijo y después morir porque no tenemos nada más. Y entonces es el profeta el que le dice, no temas, tú haz lo que yo te pido, que el Señor Dios nos va a liberar, nos va a librar de la muerte. Y así ocurrió. Haz el pan, la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará. Y ella generosamente hizo lo que le decía el profeta. Y así ocurrió. Por mucho tiempo, dice la palabra de Dios, la orza de harina no se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, según la palabra que pronunció el Señor por boca de Elías. Confianza en el Señor por una parte, generosidad de la viuda por otra. El Señor responde siempre cuando uno confía en Él y cuando de verdad se abre a los demás, como ocurre con la viuda. Confianza, por tanto, del Señor, del profeta en el Señor, y generosidad de la mujer hacia lo que le pide el Señor o el profeta Elías. Y en el Evangelio lo hemos oído muchas veces. Vosotros sois la sal, vosotros sois la luz. La sal se utilizaba en aquellos tiempos para evitar la corrupción. Podríamos decir que también hoy nosotros, los seguidores de Jesús, los cristianos, tenemos que ser sal en el mundo para evitar la corrupción, para evitar todo aquello que sea mal para el mundo, mal para la sociedad, mal para el hombre. Nosotros tenemos que ser como un lugar donde se mire el mundo para decir, ahí está la honestidad, ahí está la honradez, ahí está el bien hacer de los cristianos. Nosotros tenemos que preguntarnos, eso sí, con toda la sinceridad, ¿somos de verdad sal para el mundo? ¿Denunciamos suficientemente con valentía las obras del maligno, las malas obras que suceden en el mundo? ¿Denunciamos con valentía el enfrentamiento entre los hombres, la violencia, la guerra? El Papa lo está denunciando casi todos los domingos en el Ángelus. La guerra, el enfrentamiento. ¿Somos de verdad sal
en nuestra sociedad y en nuestro mundo? Somos luz, luz que ilumina. Hay gente que está necesitando y queriendo encontrar un camino en sus vidas, el sentido de sus vidas, el destino de sus vidas. Y lo añoran y lo buscan sinceramente. Les ayudamos nosotros como luz, iluminándoles la vida para que descubran la bondad del Señor. Termina el Evangelio de hoy diciendo: brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Brillamos ante el mundo, brillamos con nuestra luz ante los hombres para que vean nuestras buenas obras. ¿Realizamos esas buenas obras? La palabra del Evangelio es como decirnos o invitarnos a un examen de conciencia de todos y cada uno de nosotros. ¿Somos sal? ¿Somos luz en nuestro mundo? Quizá en algunos lugares del mundo los cristianos son mal vistos. Y estoy recordando la tragedia de anteayer domingo en Nigeria, donde entraron algunos vándalos, se supone que son yihadistas, pero no se sabe, mataron a unos 50 hermanos nuestros que estaban celebrando el día de Pentecostés. Pusieron bombas también en el templo. Hubo, como digo, alrededor de 50 muertos y bastantes heridos. Eso en el fondo es porque en aquella sociedad molesta el que los cristianos tengan sus celebraciones, el que los cristianos den testimonio del amor de Dios y del amor de Cristo, y molesta, y por lo tanto se les persigue. Ojalá ese tiempo de persecución termine de una vez para siempre. Ojalá el mundo descubra que los cristianos lo único que ofrecen al mundo y a la sociedad son buenas obras, el bien, el que el hombre sea capaz de descubrir, gracias a nuestro testimonio, el amor de Dios. Bueno, pues esta palabra de hoy, como digo, sobre todo la palabra del Evangelio, nos invita a ese examen de conciencia de todos y cada uno de nosotros. Somos sal, somos luz en nuestro mundo. Que nuestra respuesta sea positiva. Que sí, que seamos, que nos propongamos ser sal y ser luz en nuestro mundo. Vamos a pedirle al Señor fuerza, coraje para saber vivir de esta manera en nuestra sociedad. Vamos a pedírselo así al Señor.